Buenas tardes para todos. Eh, bueno, forma previa vamos a repasar los conceptos de capacidad para luego ver la práctica de Hotel Hospitalité, que está basada en una monografía que es un caso de aplicación real. Los dejo con Marcos. Ahí estamos. Bueno, la clase pasada habían estado trabajando con Mauro y con Elvio toda la parte de capacidad que tienen las empresas y cómo medíamos, cómo hacíamos la medición de esa capacidad de producción. Para hacer como una introducción, es bueno, ¿qué entendemos por la capacidad de producción? Y es la potencialidad que tiene la organización de generar productos, es decir, eh, cuál es el potencial que esa organización va a poder generar al momento de estar realizando su producción, tanto de bienes como de servicios, que habíamos dicho que esto también implica la creación de valor. ¿Qué capacidad de generación de valor, de creación de valor tiene la empresa? Otra forma que tenemos de medirlo es el volumen de producción que puede alcanzar con una cantidad o con una combinación de factores fijos de producción en determinado periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de capacidad tenemos que referirnos, bueno, no solo al volumen, sino al periodo, a qué tiempo estamos considerando para la medición de esa capacidad. Y habíamos visto también diferentes tipos de capacidad. Habíamos visto que teníamos una capacidad teórica, que es la capacidad máxima en una situación ideal en la cual puede producir, y esta capacidad teórica lo que tiene es que no prevé que existan demoras o que existan externalidades o paros o mantenimientos dentro de nuestro sistema de producción. Por ejemplo, cuando vemos una maquinaria que nos dice que rinde, bueno, tantas horas de producción o tantos kilómetros. Esa es una capacidad teórica que se expresa. Y después teníamos la capacidad máxima, que es la capacidad teórica adaptada a la realidad, que contempla o que recoge todas aquellas eventualidades, externalidades que pueden surgir a nivel operativo, y que pueden pausar nuestro periodo de producción. Entonces, haciendo como un pensamiento de lo macro a lo micro, la capacidad teórica es mayor que nuestra capacidad práctica máxima. Después tenemos la capacidad real. Eh, esta capacidad es una capacidad que la vamos a medir en forma posterior, porque la vamos a poder medir una vez finalizado el ciclo de producción o el tiempo que estamos evaluando, porque va a ser la capacidad efectiva que tuvo la empresa, es decir, las horas reales del factor que insumió en los procesos de producción, es decir, la cantidad real. Si teníamos una máquina que, que la compramos que tenía una capacidad teórica máxima de 10.000 horas y nosotros sabemos que la capacidad práctica máxima son 8.000, bueno, finalizado el periodo vamos a saber si nuestra capacidad real se mantuvo en esas 8.000, que es la capacidad práctica máxima, o se vio disminuida. Y después, cuando trabajamos con la parte de costos, vamos a trabajar también con proyecciones, con la capacidad presupuestada. ¿Cuál es la capacidad que nosotros como empresa, como organización, estimamos que va a tener, eh, que vamos a utilizar durante determinado periodo? También teníamos la capacidad estándar, que es el nivel de actividad previsto con el cual la empresa debería alcanzar su volumen de operaciones más eficientes, y después la capacidad normal, que es la capacidad promedio que utiliza la empresa. Esto lo vamos a poder tener eh, un número más acertado cuando tenemos muchas mediciones, por una cuestión de que vamos promediando los diferentes años y las diferentes situaciones que puedan ir ocurriendo en el transcurso de varios ejercicios económicos. Y después tenemos la capacidad eficiente, que es el nivel de actividad que está de acuerdo a la especificación técnica que debió utilizarse para efectuar la producción real del periodo. Es decir, cuál es el nivel de actividad que nosotros consideramos que era el eficiente para ese nivel de producción que nosotros
esperábamos en la producción real del periodo. ¿Cómo podemos medir la capacidad, los diferentes tipos de capacidades? Bueno, habíamos repasado, vamos a repasar la cantidad de horas, servicios por unidad de tiempo, meses, barriles por día, estudiantes por semestre, horas manos de obra por mes, horas máquina por día. Tenemos diferentes posibles unidades de medida que lo que nos van a estar cada una asociadas a las diferentes capacidades que estemos midiendo dentro de nuestro proceso productivo. Y otro concepto que habíamos hablado o que se había introducido, que se introdujo en el curso, bueno, es la capacidad ociosa. Y que en esto estuvo basada más que nada la práctica anterior respecto a las ociosidades. ¿Qué se denomina capacidad ociosa o la capacidad ociosa total? A la capacidad de producción no utilizada por la empresa o por la organización. Es la diferencia entre la producción que nosotros consideramos que podemos alcanzar, la capacidad práctica máxima de la empresa de producción, y la producción realmente efectuada, el volumen real de la producción. A esa diferencia entre la capacidad práctica máxima y la producción real es lo que llamamos capacidad ociosa de la empresa. Entonces acá teníamos la fórmula, que es la fórmula matemática, que es capacidad práctica máxima menos capacidad real. La capacidad ociosa total la podemos dividir en dos componentes según el momento en que se conozca o se defina su aparición. Una capacidad ociosa anticipada, que es la que nosotros hacemos a un inicio del trabajo cuando estamos proyectando, y después la capacidad ociosa operativa, que es la que se va generando en el transcurso de nuestro proceso productivo. Nosotros podemos prever que nuestra maquinaria necesita un descanso de tantas horas o que durante los cambios de turno la máquina va a tener un descanso y no va a estar al 100% de su producción. Bueno, esa podría ser una anticipación o una capacidad que nosotros ya sabemos que no va a ser utilizada. Pero aquella que efectivamente surge en el transcurso de nuestro ejercicio económico o en el transcurso de nuestra operativa es la que denominamos capacidad ociosa operativa. Justo vinieron a dejarles un aviso, pero bueno, es por el grupo de viaje. Bueno, estábamos en esta, en que teníamos dos capacidades ociosas, la anticipada y la capacidad ociosa que realmente veíamos en el proceso productivo. Eh, la capacidad ociosa anticipada es la que se conoce y se define en el momento que se fija el nivel de actividad que se prevé operar y determina qué porción de los factores fijos o estructurales no van a ser utilizadas o transferidas al costo de producción. Recuerden que uno de los beneficios que tenemos de reconocer eh, capacidad ociosa es que no trasladamos el costo al costo de nuestros productos. Entonces, cuando nosotros predefinimos no utilizar determinada capacidad operativa, ya la vamos a poder exponer en forma separada. Entonces, la capacidad operativa anticipada va a ser la capacidad práctica máxima que tiene la empresa menos la capacidad presupuestada. Y va a ser un concepto ex ante porque lo vamos a saber en forma anticipada. Y después tenemos la capacidad ociosa operativa, que surge como diferencia entre el nivel de actividad real alcanzado y el nivel fijado como objetivo. Y lo que hace es nos muestra el desaprovechamiento adicional que tuvieron nuestros costos fijos, tanto los estructurales, operativos, y también, y es un concepto que lo vamos a tener después, estamos midiendo, o un valor que lo vamos a tener después de que hacemos la medición de nuestro nivel de producción. Y la fórmula de esta es, bueno, la capacidad presupuestada, la que nosotros presupuestamos, menos la capacidad real, que es la que efectivamente tuvimos después del proceso productivo.
Y acá tenemos un cuadrito en el cual visualizamos los diferentes, bueno, el volumen real de la producción, la capacidad ociosa operativa, la capacidad ociosa anticipada para los normales. Y acá tenemos, bueno, capacidad real, volumen de producción real, la capacidad presupuestada, que incluye la capacidad real y la capacidad ociosa operativa, y los diferentes, eh, la capacidad práctica máxima y la capacidad máxima teórica, que es la que mencionamos al principio. Y bueno, y después veníamos con la medición de los costos de capacidad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la medición del inductor, se dijo que la tasa de inductores debería reflejar también la capacidad de los recursos? Entonces, cuando nosotros determinamos el costo de la ociosidad, estamos suponiendo que vamos a trabajar con una capacidad práctica máxima. Eh, Entonces, el objetivo de medir los costos de la capacidad de los recursos, bueno, lo que nos va a generar es que vamos a poder no solo medir, crear y gestionar la capacidad no utilizada en nuestros sistemas de costeo. Y esto es algo muy importante y es uno de los fundamentos que tiene el modelo ABC que estamos trabajando. Es decir, los recursos suministrados para realizar una actividad como la de gestionar el pedido de un cliente son fijos a corto plazo, precisamos saber cuántos pedidos de clientes podrán gestionarse con los recursos suministrados. Lo que nos interesa saber es cuál es el mayor número de pedidos del cliente que podrían gestionarse sin crear retrasos no habituales, sin obligar a realizar horas extras de trabajo o sin exigir el suministro de recursos adicionales. Y bajo este supuesto es que se costean las ociosidades. Bueno, el ABC y las ociosidades, la correcta aplicación del sistema ABC debe incluir la exposición de los costos de los recursos ociosos de la empresa, pues su impacto es superior en estos sistemas que incluyen todos los costos fijos de la empresa. Y esto es como parte muy importante del concepto de ociosidades en ABC. Cuando los inductores de recursos o actividades están basados en la capacidad práctica máxima, el costo de la capacidad no utilizada no se asigna al objeto de costeo. El costo de la capacidad no utilizada no debería ignorarse. El mejor modo para asignar la capacidad no utilizada es identificando la decisión que condujo a la creación de exceso de capacidad, es decir, saber por qué tuvimos ese exceso de capacidad que no fue utilizado en nuestra empresa. Y esto es algo que lo vamos a ver ahora cuando comencemos la práctica, cuando veamos la práctica, porque tal como les adelantaba Elio, es una práctica que trata de un hotel, eh, y si vamos a su nivel de actividad, es un nivel de actividad muy bajo, fruto del contexto en el cual se estaba haciendo el análisis, que era el periodo de la crisis. Y la capacidad ociosa juega un papel importante en el tipo de actividad y los costos de las ociosidades también juegan un papel importante. Eh, Creo que como repaso teórico ya estaríamos, porque el puntapié para ir a la práctica nos lo da el concepto de sociedades. Vamos a pasar, habían hecho hasta la práctica 4, vamos a hacer la 6 hoy, tal como les adelantaba Elvio, no es tanto práctica, sino que es más bien que es de conceptualización y de analizar cosas. Así que vamos a la práctica. No sé si están viendo la pantalla. Déjame por ahí. Vean la práctica 6. Sí, profe. Buenísimo. Costos y gestión de actividades, práctica 6, caso ABC, hotel hospitality. La información relativa a este ejercicio fue obtenida a partir del trabajo de investigación monográfico Costeos ABC en hoteles, una aplicación práctica de Echeverry Gilberto, Olivera Martín y Topolansky Felipe. Los datos fueron modificados al solo efecto de una mejor comprensión didáctica. A continuación, se presenta información relacionada con el Hotel Hospitalité para el ejercicio comprendido entre mayo 2016 y abril 2017. Cantidad de habitaciones que dispone el hotel, 36.
Total de habitaciones disponibles en el ejercicio, 13.140. Este valor de 13.140 surge de multiplicar las 36 habitaciones que dispone el hotel por los 365 días del año. Si hacen esa cuenta van a ver que les da 13.140. Total de habitaciones ocupadas en el ejercicio fueron 4.389 y lo que nos da un índice de ocupación de 33,40%. Total de huéspedes alojados, 6.583. Huéspedes promedio por habitación es 1,5 promedio. Van a ver que no es que un huésped y medio, sino que algunos dos y en otros uno, o en otros tres. En el hotel desarrollan actividades 17 personas que hace más de 10 años prestan servicios en el mismo lugar, según el siguiente detalle. Un gerente, un administrativo, 4 recepcionistas, 3 mozos, 3 mucamas, una gobernanta, un ejecutivo de cuentas, una persona para mantenimiento, una persona en lavandería y una cocinera. En la última reunión de directorio con la gerencia se discutió la necesidad de conocer con mayor profundidad el costo de una habitación ocupada y el costo de una habitación vacía, ya que de acuerdo a la información disponible estiman que existen altos costos indirectos respecto al servicio brindado y una alta variedad de actividades que no se visualizan identificadas en la información que mensualmente presenta la gerencia. Estos elevados costos y diversidad de actividades, típico en este negocio, son consecuencia de diferentes servicios ofrecidos a los huéspedes: alojamiento, cafetería, restaurante, eventos, etc. La gerencia no cuenta con vasta, la gerencia, que cuenta con vasta experiencia en el mercado hotelero, se comprometió y el directorio brindó todo su apoyo a estudiar el efecto de estas actividades y cómo se relacionan con el costo de habitaciones ocupadas y la habitación vacía. Y bueno, la primera pregunta, eh, antes de esto, la tesis, el trabajo monográfico está disponible en la plataforma, lo pueden leer, es de rápida lectura y hace aplicación conceptual de todo lo que venimos trabajando y cómo llegan a los recursos, a las actividades y esas actividades, qué inductores se establecen para tener los objetos de costeo después. La primera pregunta que nos hace esta práctica es, bueno, ¿qué aspectos destacaría del entorno de la empresa para evaluar la viabilidad de aplicación de la metodología ABC? Vayan pensándolo y recuerden que cuando nosotros hablamos, cuando dimos las presentaciones teóricas y fuimos hablando de la metodología ABC, hablamos de que una de las condicionantes es la facilidad de acceso a la información que tenemos que tener por todo el trabajo que insume o que recurre, que incurre para poder relevar todos los sistemas de información o todas las actividades que la empresa desarrolla. Eh, Algo que se puede intuir de este primer párrafo es que, bueno, hay una disposición por parte de la dirección y una facilidad del trato, no solo de lo que dice la letra del directorio y la gerencia, de poder brindar la información o de poder estudiar cuál es el impacto que tienen las actividades que se desarrollan en los objetos de costeo que teníamos. Se definen objetos de costeo las habitaciones ocupadas y las habitaciones vacías. Otra necesidad que tenemos, o otra premisa, es, bueno, necesitamos un sistema de información adecuado que nos permita poder estructurar todos los datos que la empresa tiene de acuerdo a las necesidades del modelo, es decir, poder saber cuáles son los recursos que destina la empresa para llevar adelante esas actividades. También es necesario contar con el consentimiento de la dirección de la empresa para poder tener éxito en la implantación del sistema, porque si no vamos a estar trabajando y si no contamos con el aval o con el respaldo, va a ser muchas horas que le vamos a dedicar y no va a tener no va a ser aceptado nuestro trabajo. Y algo que justo hoy comentábamos con él, es que, bueno, cuando uno decide
pasar a un modelo de costeo basado en actividades implica un cambio cultural, una gestión del cambio, que no solo tiene que ser algo puntual, sino que tiene que ser un cambio adoptado a nivel gerencial y que tiene que darse continuamente, tiene que haber una continuidad y se requiere de la colaboración y del compromiso de cada una de las personas que van a integrar. Y después tenemos que conocer, bueno, cuáles son los generadores de los costos, cómo se generan los costos, eh, cómo le vamos a poder asignar los recursos que nosotros utilizamos a esos modelos. Bueno, ¿qué podemos destacar respecto a esto de los aspectos que se destacan de la empresa? Bueno, la disponibilidad de información, es una empresa chica, son 17 personas, eh, tenemos el gerente que está dispuesto, tenemos a la directiva de la empresa que está dispuesta, y las actividades son bastantes, pero al ser una empresa que se dedica al rubro hotelero, son conocidas. Entonces, la comunicación tanto con la dirección como con el personal va a ser fluida y va a haber disponibilidad de información porque está toda la empresa involucrada en este proceso. Respecto a la accesibilidad de la información, eh, cuando uno analiza el trabajo, va leyendo el trabajo, ve que se dispuso de los estados financieros, de los estados contables, para poder extraer la información que se necesitaba y poder asignarlo a las actividades y después, bueno, asignarlos a los objetos de costeo al final. Eh, Esto es, bueno, el sistema de información contable. Y después, la empresa, vieron que dice que hace muchos años que está en el mercado, que conocen el mercado, sabe que tienen costos elevados y diversas actividades. Entonces, no es que es una empresa nueva que está comenzando a trabajar en esto y que la información que vamos a obtener no es certera, sino que la empresa ya lleva muchos años en el rubro y lo que nos permite obtener información con mayor precisión, que después va a ser comparativa. Dice que cuentan con una vasta experiencia en el mercado hotelero. Eh, entonces, es esperable que con esta información disponible, con la vasta experiencia, la generación de costos o la información que vamos a obtener eh, nos va a permitir minimizar todos aquellos factores que no añadan valor al estudio. Esto es como una primera aproximación de la metodología respecto a este caso. Eh, ¿Qué aspectos podemos considerar del CEPIDE 2 de la práctica? Bueno, de aplicar la metodología ABC, de costeo ABC, ¿qué aspectos se entiende que se podrán evaluar que no serían considerados en un cálculo tradicional? Acá en un cálculo tradicional de costos. Y continuando con esto, lo que nos presenta es, bueno, luego de obtenida la información contable, la gerencia ha desarrollado la siguiente agrupación de los elementos de costos, debido a que entiende que son conceptos asimilables. Y acá nos presenta lo que son los rubros de los estados contables y cómo se fueron agrupando para luego asociarlos a las actividades, rubros contables. Algo que hay que tener en cuenta es que, bueno, cuando vemos esta agrupación, vemos que en esta parte nos remarca el total de recursos ABC, que es el 58,60% del total de los recursos o del total de los gastos. Entonces, con este 58,6 es que se va a trabajar la parte de costeos de habitación. Y después un 41,4 queda excluido de este análisis por considerar que son gastos que no se asocian o que no se corresponden, que no van a agregar valor al estudio. Gasto financiero, gasto de almacenes, gastos por cuenta de pasajeros. Esto después tiene una explicación porque no se considera deudores sin cobrar esos ajustes, gastos de evento y después los impuestos, COFIS e IVA perdido. Sí,
interrumpí a Marcos para hacer memoria de lo que fue este trabajo. Déjalo ahí en la página donde están los recursos y los rubros contables, por favor, Marcos. Eh, en realidad, el hotel estaba trabajando con el mínimo de personal que disponía, con la dotación más pequeña de recursos. Y lo que ustedes ven ahí, donde dice mano de obra producción, mano de obra administración, son las cuentas contables de remuneraciones del personal asociado a las actividades del hotel, como mucamas, limpiadoras, gobernanta, etcétera. Y por otro lado, el personal de administración. Después en inmuebles tienen muchos rubros ahí, lo que tienen son las cuentas contables, que puede ser mantenimiento, este, energía eléctrica, no sé si está energía eléctrica ahí, no, está aparte, amortizaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que queda por fuera de ABC es aquello que no está asociado a los objetos de costos que deseamos obtener, que es el costo de una habitación ocupada y el costo de una habitación vacía. Y como yo les había comentado clases atrás, los costos financieros no están a veces referidos con los objetos de costos. En este caso, no están referidos a las actividades que se realizan y a la ocupación del hotel, sino que están referidos a cómo se financia el hotel. ¿Se entiende? Por eso lo dejamos afuera. No, no te me vayas un poquito más arriba, Marco. Ahí va, por ahí. Almacenes. En realidad, la cuenta de almacenes vendría a ser el costo de todo lo que se adquiría para dar un servicio de cafetería que tenía un costo, ¿sí? O de restaurante. Entonces, todo eso que se llama almacenes ahí era el costo de otros servicios que son ingresos y que también se podría llegar, si se quisiera, hacer una ABC sobre los mismos, pero que no era relevante. ¿Sí? Gastos por cuenta de pasajeros, ¿qué vendría a ser? ¿Alguien tiene idea? Ahí los que van a viajar, los que van a hacer el viaje de ciencias económicas, ¿tienen idea qué es eso? Si van a un hotel y le piden que le laven la ropa, el costo de la lavandería es un gasto por cuenta de los pasajeros. De nosotros, el hotel le cobrará, le ganará algo o no, pero tampoco era de interés incluirlo. Si pedía algo a un restaurante o un delivery y lo paga el hotel y luego se lo carga a la habitación, lo mismo. Lo mismo con un remis o lo que fuere. Cualquiera de los servicios que el hotel le brinde en forma adicional al huésped no están asociados al costo de la habitación ocupada y vacía, a la estadía del pasajero, ¿se entiende? Por eso lo dejamos afuera. Gastos de eventos, por ejemplo, vendrían a ser los costos asociados a el alquiler del salón para eventos. Si se hacía un cumpleaños, un casamiento, cualquier evento en el hotel. ¿Sí? Y bueno, y el coffee, si el IVA perdido, en realidad son impuestos a pérdida que son insignificantes, pero que no se podían asociar a ninguna de las actividades. No había un trazador apropiado y obviamente eran muy bajos. Si hubiera impuesto la renta, sería lo mismo. En este caso, obviamente el hotel perdía plata. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Para darles un marco contextual de la realidad del 2002-2003 del hotel. Estamos hablando de hace más de 20 años, una crisis financiera en Uruguay muy, muy fuerte, donde se sufrió muchísimo. Que la mayor parte de los sectores vinculados a las actividades del turismo con Argentina y de la actividad local se vieron fuertemente conmocionados por el cierre bancario que hubo. ¿Sí? Nadie lo vivió, supongo. Con suerte estaban naciendo por ahí por el 2002-2003, espero. Bueno, ¿se entiende un poco la idea? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar ABC? Para lo que es más importante del negocio, para ver cuánto nos cuesta mantener una habitación ocupada y una habitación vacía. ¿Es importante aplicar ABC en este tipo de actividades de servicios como la hotelería? ¿Qué les parece a ustedes?
¿En qué casos es conveniente aplicar ABC? Y hay dos reglas. ¿Se acuerdan de las dos reglas? Acuérdense del ladrón de bancos, Will Sutton. ¿Qué dice esa regla del ladrón de banco? ¿Dónde está el dinero? Y para aplicar ABC, ¿dónde debería estar el dinero? Volcado en este análisis de recursos, ya que están agrupados por elementos de costo. Cuando dice recursos, son elementos de costo donde ya los agrupamos. ¿Dónde está el dinero? ¿En costos variables, como los almacenes? ¿O los gastos de los eventos, que son 400.000 pesos, 250.000 pesos? ¿Dónde está el dinero? No sé si están hablando porque yo estaba sin el audio. ¿Hay alguien conectado que me escuche? Bueno, Marcos, contestame vos. Yo te doy nota. Es algo obvio, ¿no? En todo lo que tienen marcado acá, que se agrupó dentro de ABC, son todos costos fijos dentro del hotel. ¿Sí? Podrá variar algo la energía eléctrica en función de la cantidad de pasajeros, podrá variar algo el agua en función de la cantidad de pasajeros, pero la mayor parte de los costos son costos fijos e indirectos a las habitaciones. ¿Sí? Salvo que algún iluminado me diga, no, en realidad la depreciación puede ser directo a las habitaciones. ¿Sí? Y puede ser, sí. Habría que directizar esas depreciaciones de alguna forma. A veces nos ayuda a eso. ¿Se entiende? Bueno, veo que están un poco perdidos con las dos premisas básicas o los dos criterios básicos para aplicar ABC. ¿Dónde está el dinero del famoso ladrón de bancos Willie Sutton? Tiene que estar, su gran mayoría, en costos indirectos a los objetos de costeo que queremos costear. Y en general los costos indirectos, en su 90 y pico por ciento, son fijos, en general. Más del 90% son fijos. Y después la regla de la gran diversidad, que haya diferentes productos, bienes, servicios que comercialice la empresa. En este caso, se cumple la primera regla. ¿Dónde está el dinero? La gran preponderancia de costos fijos indirectos con respecto de los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales acá expuestos? Díganme cuánto representan los costos totales. ¿Alguien que se anime a responderme algo? ¿Están ahí? Es el total de gastos. 7.582.000. Esos son los costos totales. Luego lo que hacemos es separar en aquellos costos que están vinculados a los objetos de costeos a los cuales queremos aplicar ABC. ¿Se entiende? Y aquellos que están vinculados a otros objetos de costeo, como los almacenes, los gastos por cuenta de pasajeros, los gastos de los eventos, esos otros costos eh, están asociados a otros objetos de costeo que no son de nuestro interés, para el caso de aplicación en particular. ¿Sí? Bueno, te dejo que sigas, Marco. Espero que no se me hayan dormido los alumnos. Bueno, esperemos que sigan por ahí. Bueno, luego de, siguiendo el trabajo de investigación que hicieron, una vez que lograron la agrupación de los recursos y delimitaron con qué parte era la que iban a trabajar, con qué parte de los costos iban a trabajar, entrevistaron a cada una de las 17 personas que trabajaban en la empresa y aplicando los conceptos básicos, definieron cuáles eran las actividades
que consumían esos recursos. Utilizando la cadena de valor de Porter, que calculo que todas la deben de conocer, todas y todos lo deben de conocer, definieron cuáles eran las actividades primarias que consumían esos recursos y cuáles eran todas aquellas actividades de apoyo que la empresa realizaba eh, para dar soporte a esas actividades primarias. Como actividades primarias definieron, bueno, realización de acciones de marketing y ventas, atender a los pasajeros que llegaban al hotel, servir el desayuno, atender el restaurante, atender la cafetería y mantener las habitaciones ocupadas. Estas eran las actividades principales. Y después definieron también las actividades de apoyo. Bueno, la principal tarea de actividad de apoyo es administrar el hotel. Lo siguiente es mantener las habitaciones desocupadas, lavar la ropa, gestionar los artículos de limpieza, realizar el mantenimiento de las áreas comunes o la sala de negocios, mantener el salón de eventos, realizar eventos y después quedó como una actividad genérica realizar otras actividades. Si bien todas forman parte de lo que es el proceso productivo de la empresa, estas son de apoyo y las que se encuentran de arriba son las primarias. Ahora vamos a, dentro de la pauta o de la letra, van a ver que están los cuadros anexos de la letra, y acá vamos a pasar a ver el anexo número 1. Lo que vemos acá, lo vamos a ver en dos partes, es, bueno, cómo los recursos son asignados a las actividades que definimos. ¿Se acuerdan que hablamos de actividades eh, principales o actividades primarias, después actividades de apoyo? Y vemos los recursos que, bueno, que habíamos definido, que eran mano de obra, los que se encontraban acá, en este cuadro. Mano de obra, inmuebles, publicidad, y en función de diferentes trazadores se fue asignando, o inductores, se fue asignando el recurso a la actividad. Teníamos, bueno, cuánta mano de obra lleva el mantener una habitación desocupada. ¿Qué porcentaje del inmueble se utiliza en las habitaciones desocupadas? Algo que hay que tener en cuenta acá, que cuando miramos todas las actividades que se desarrollan, comparándolas eh, entre habitaciones ocupadas y habitaciones desocupadas, vamos a ver que más o menos se mantiene esa regla proporcional o el porcentaje de ocupación. Si miramos, bueno, mano de obra, en mano de obra no, pero en inmuebles, las habitaciones ocupadas tienen un tercio, un 33% de lo que es el inmueble eh, total o de la parte que utilizan las habitaciones. En equipamiento de habitaciones, bueno, solo se va a considerar como es equipamiento de habitaciones, todo va a estar distribuido entre las ocupadas y las desocupadas. Y después cada una de las actividades va a insumir en diferentes proporciones de los recursos. Si les interesa saber específicamente cómo se realizó el cálculo, dentro de la monografía está detallado cómo se fue asignando cada uno de los recursos a las diferentes actividades y si fue en forma directa o en forma indirecta. Es igual, ahora después lo vemos en un ratito. Estos son toda la agrupación de los recursos que están en la primera fila, por así decirlo, que encabezan cada una de las columnas, y después tenemos las actividades y los costos. Si vamos a la página 2, seguimos con los recursos que se incurrieron. Eh, Página 2, agua, combustible, limpieza, y acá llegamos a los totales. Hay que detallar también que en la última línea de las actividades, luego de la agrupación que habíamos visto de la actividad de apoyo a realizar otras actividades, aparece lo que se conoce como el tiempo ocioso, que es lo que habíamos estado viendo recién. ¿Qué actividades son las que tienen tiempo ocioso? Bueno, la mano de obra es donde se encuentra principalmente la ociosidad.
¿Y a qué se debe esta mano de obra ociosa? Bueno, a la baja tasa de ocupación que tiene el hotel. Está con una tasa de ocupación del 33,40%. Y se acuerdan que habíamos dicho que nosotros íbamos a definir las ociosidades en función de nuestra capacidad práctica máxima. Por eso es que aparecen acá las ociosidades. Eh, a todos nos gusta que nos cierren los números, por eso somos contadores, están estudiando para hacerlo, y si verificamos acá estos 4.443.340, se verifica el monto con lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a asignar a ABS, ese 58,60% de los gastos que tenía el hotel. Continuando con la presentación, ya hemos hablado acá de las actividades, vimos cómo se les fue asignando el costo, y acá tenemos los costos totales de cada una de las actividades, la sumatoria. Y después pasamos a lo que es la parte, bueno, cómo se distribuyeron, distribución de actividades a los objetos de costeo. Se distribuye directamente al objeto de costeo, a habitación ocupada, las siguientes actividades: mantener habitaciones ocupadas, atender al pasajero, servir desayuno, lavar ropa y realizar acciones de marketing y venta. Todas estas actividades están relacionadas directamente a nuestro objeto de costeo, habitación ocupada. Nosotros limpiamos las habitaciones ocupadas, atendemos a los pasajeros porque llegan a ocupar habitaciones, les servimos el desayuno de ellos mismos, se lava la ropa, la ropa blanca de esas habitaciones, y se realizan acciones de marketing para que la gente llegue a nuestro hotel. ¿Qué se distribuye directamente al objeto de costeo? Habitaciones vacías. Bueno, el mantener habitaciones vacías y el tiempo ocioso de la mano de obra, porque nosotros teníamos contratado personal para que atendieran, para que limpiaran todas las habitaciones, para que sirvieran el desayuno a todos, para que cocinaran a todos. Pero como tenemos una alta capacidad ociosa o una baja tasa de ocupación, estos costos van a estar asociados a las habitaciones vacías. Se distribuye entre los objetos de costo habitaciones ocupadas y habitaciones vacías, de acuerdo al índice de ocupación, las siguientes actividades: mantener las áreas comunes, administrar el hotel, manejar inventarios, realizar otras actividades. Y después aparece un tercer objeto de costeo que surge, que es directamente otros servicios prestados por el hotel, las siguientes actividades: bueno, mantener la sala de reuniones, realizar y mantener el salón de eventos, atender el restaurante, atender la cafetería y realizar los eventos. Estas son actividades que realizan, pero no están directamente asociadas a las habitaciones ocupadas o a las habitaciones vacías. Siguiendo con el cuadro y con nuestros tres objetos de costeo que definimos, que eran habitaciones ocupadas, habitaciones vacías y otros servicios, llegamos a esta distribución, que es el cuadro de distribución final de las actividades a los objetos de costeo. Marcos, eso, Sí. si vas un poco para atrás, ¿sabes? Ujú. ¿Sí? Acá volví, a ver si me siguen. No creo que ustedes hayan leído las diferentes clasificaciones de actividades de ABC, pero hay una clasificación que es fundamental dentro de los tipos de actividades de ABC. Hay actividades que son fundamentales, que son las que brindan el servicio al objeto de costeo, que son el objetivo final a costear para luego el costo de esas actividades finales volcarlo o asignarlo hacia los objetos de costeo, que los objetos de costeo son quienes consumen de esas actividades finales los recursos. Pero también hay actividades de apoyo o de servicio que no le brindan ningún servicio a los objetos de costeo finales, ¿sí? Por ejemplo, que un pasajero se aloje en el hotel, no, hay actividades ahí que se llaman de apoyo, como administrar el hotel, mantener habitaciones desocupadas,
etcétera, todas las que tienen ahí en gris, son todas actividades que no le brindan ningún servicio al huésped, ¿sí? Por lo tanto, las actividades de apoyo en general se deben de distribuir en forma previa a las actividades primarias o fundamentales, que son las que sí dan servicios a los objetos de costeo finales. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo trabaja el modelo ABC? Primero se tienen que relevar todas las actividades. Acá están relevadas. Las actividades primarias están pintadas en celeste o fundamentales. Las actividades secundarias o de apoyo son las grises. Debemos conocer los recursos que consumen cada una de esas actividades, primarias o de apoyo, costearlas a cada una de ellas, las primarias y las de apoyo. Luego, costeadas todas las actividades de apoyo se deben distribuir a las actividades primarias si corresponden, ¿sí? Por lo tanto, hay que analizar desde la óptica de las actividades primarias cuánto las actividades primarias consumen de las actividades de apoyo, en forma previa a determinar el costo final de las actividades primarias. O sea que el costo de las actividades primarias va a estar conformado por dos tipos de recursos. Recursos que vienen de los elementos de costos, como personal, edificios, energía eléctrica, etcétera, etcétera, y costos que provienen de actividades de apoyo. Entonces, las actividades primarias van a consumir de las actividades de apoyo en función de algún inductor y se va a distribuir el 100% del costo de las actividades de apoyo a las actividades primarias y o a otros objetos de costeo, como en el caso acá de mantener sala business, que la sala business tiene otros ingresos que no son los objetos de costeo que estamos deseando. O mantener el salón de eventos, ¿sí? Son actividades de apoyo, pero que no están relacionadas con mantener una habitación ocupada y mantener una habitación vacía. La misma que realizar eventos. ¿Se entiende un poco la idea? Acá tenemos un ABC muy bien aplicado y real, complejo, ¿sí? O sea, entonces, lo que sí tiene que quedar muy claro ahora es una clasificación que es sumamente importante de las actividades, que son dos tipos de actividades. Las actividades fundamentales o primarias, que son las que son consumidas por los objetos de costeo finales, y las actividades secundarias o de apoyo, que son aquellas que le brindan servicios a las actividades primarias, o pueden estar vinculados a otros objetos de costeo que no nos interesan analizar a través de ABC, como los que acabamos de mencionar, que es mantener habitaciones, mantener sala business, mantener salón de eventos, realizar eventos. Esas tres actividades son de apoyo, pero no a las primarias que el hotel quiere costear, ¿sí? Sino a otras actividades como realizar eventos, etcétera. ¿Se entiende la idea? Sí, las primarias son como la razón de ser, digamos, del negocio. Perfecto. Es las actividades que realiza la empresa para obtener los objetos de costeo o para satisfacer los objetos de costeo en este caso, dar un buen servicio a los pasajeros. Está perfecto. Bien. Queda grabada una primera clasificación de actividades. Actividades primarias o fundamentales son las celestes y actividades de apoyo o secundarias son las grises. ¿Sí? Las actividades de apoyo dan apoyo a las actividades primarias o, como en este caso, hay alguna actividad que está directamente vinculada a algún objeto de costeo que no es del interés de ABC como es en este caso. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Podemos seguir? Te dejo que puedas avanzar, Marco. Bueno, habíamos quedado en el cuadro de distribución final que habla
bueno, cuáles son nuestros objetos de costeo que habíamos definido, que eran la habitación ocupada, habitación vacía y otros servicios, y qué actividades son las que generan o que ocupan cada uno de esos objetos de costeo. Eh, Ahora después vamos a ver el cuadro 2 del anexo. En el CEPIDE 3, bueno, esto hasta acá fue el CEPIDE 2 y es lo que veníamos comentando. En el CEPIDE 3 te dice, a partir de los resultados obtenidos, se solicita que efectúe un análisis crítico de los mismos. Bueno, evalúe sus respuestas desde los siguientes puntos de vista. Análisis crítico de las actividades, actividades principales y actividades de apoyo, gerenciamiento de los resultados y toma de decisión sobre el resultado. Para poder llegar a esto, vamos a un paso antes, eh, que es, bueno, tomando la cadena de valor que habíamos definido y los costos obtenidos de las diferentes actividades, considerando la distribución final, es que obtenemos la siguiente información. Vamos a hacer una valorización monetaria de la cadena de valor. Si consideramos el costo de la actividad administrar marketing y ventas, va a ser 600.000, atención al pasajero es 1.000.000, y total del proceso van a ver que son 2.000.000. Acá en la parte inferior se desglosa después, bueno, cuál es el costo de cada una de las actividades principales y cuál es el costo de todas las actividades de apoyo. Áreas de proceso de apoyo, bueno, administrar el hotel es 600.000, mantenimiento del hotel es 1.500.000 y total del proceso de apoyo es 2.150.000. A priori, lo que podemos observar es que, bueno, lo que son áreas del proceso de cadena de valor, es decir, lo que realmente le agrega valor, y las operaciones de apoyo, los costos se distribuyen casi en un 50% y un 50%. Es decir, 50% genera valor y 50% trabaja para generar ese valor. Esto es, bueno, un análisis crítico que tendríamos que realizar de las actividades. ¿Por qué las actividades de apoyo consumen tantos recursos en relación a nuestro proceso de generación de valor o a nuestra cadena de valor? Es decir, tenemos que estudiar qué actividades integran cada uno de dichos procesos para evaluar una mejor redistribución y que nuestro proceso de generación de valor tenga más recursos destinados o no se nos vayan tantos recursos en los procesos de apoyo. Si vamos al desglose de, bueno, de las actividades de apoyo, ¿qué es lo que más llama la atención o lo que mayor valor se lleva? Es el mantener áreas comunes, que tiene 600.000, y después también mantener habitaciones desocupadas. Bueno, ¿por qué desde el gerenciamiento de los datos y del análisis de las actividades, que era la segunda consigna, gerenciamiento de los resultados, por qué nos insume tantos recursos mantener habitaciones desocupadas o por qué nos insumen tantos recursos mantener las áreas comunes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, ¿Qué actividades se están desarrollando? ¿O cuáles son los recursos que consume estas dos actividades que genera que se nos vayan, que destinemos tanto dinero en ese lado? Y después, a partir de los costos que llegamos, vieron que en este punto acá, en el anterior, llegamos, bueno, ¿cuál es eh, el costo de las habitaciones ocupadas? ¿Cuál es el costo de la habitación vacía? Que esto era lo que nosotros queríamos saber. Acá tenemos el total de habitaciones ocupadas y el total de habitaciones vacías. Yendo a los datos, como a forma de resumen, tenemos, bueno, el total de objeto de costeo de habitación ocupada es 2.363.125. Habíamos dicho que la ocupación, la tasa de ocupación, era un 33,40% aproximadamente, y que las habitaciones disponibles que teníamos eran 13.140. Considerando la tasa de ocupación,
llegamos a las 4.389 y tomando el monto total del objeto de costeo de habitación ocupada y dividiendo entre la cantidad de habitaciones ocupadas, llegamos al costo por habitación ocupada, que nos da 538 pesos. 538 pesos. Haciendo lo mismo, pero con el objeto de costeo habitación vacía, dividiendo el costo total, dividido la cantidad de habitaciones vacías en el ejercicio, llegamos al costo de la habitación vacía, que son 188 pesos. Con estos datos lo que podemos hacer es, bueno, analizar la posibilidad de generar diferentes acciones de marketing que nos permitan aumentar la tasa de ocupación y de esta forma poder mejorar los resultados de la empresa. Es decir, buscar acciones 3x2, generar promociones de venís 3 noches, pagas 2, formar paquetes o alianzas con agencias turísticas, promociones especiales para incentivar la venta. Todo esto uno lo puede mirar a priori como acciones estratégicas que la empresa podría llevar a cabo, pero no tenemos que perder de vista en el contexto que fue realizado este estudio. Estamos hablando de plena crisis 2002, Argentina cayéndose a pedazos, Uruguay no mucho mejor, pero gran parte del turismo nacional provenía de la vecina orilla. Eh, Algo que también nos permite ver esto es que, bueno, que la tarifa mínima que deberíamos fijar tiene que estar por encima del costo del mantener una habitación vacía. Es decir, no podríamos vender o no deberíamos vender a la menos de la habitación vacía y capaz que menos tampoco de la habitación ocupada si queremos sacar eh, 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 ganancias. Es decir, menos de la habitación ocupada no podríamos vender porque ya estaríamos dando pérdidas. Entonces, bueno, ¿qué acciones podemos tomar o qué acciones puede tomar la empresa para poder mejorar sus resultados o para poder mejorar los beneficios que se van generando o que se pretenden generar? Eh, bueno, antes de pasar al CEPIDE 4, vamos a analizar lo que es la mano de obra. Cómo se costeó, cómo se generó, cómo se hizo el análisis de la mano de obra. Sí, dejo ahí si querés. Acá vuelvo. ¿Me escuchan por ahí? Le cuento cuál era la realidad. Muchos hoteles de acá de Uruguay, de Montevideo, porque este es un hotel de Montevideo, bajaron bastante los precios con tal de captar pasajeros. Eh, si bien este hotel es un hotel de 3 estrellas y ubicado en la costa de Montevideo, para el lado del este, eh, había una definición estratégica de los accionistas y directores que eran extranjeros, que había un cierto piso del cual no estaban dispuestos a bajar la tarifa, aunque no tuvieran ocupación. Y ese tema estratégico yo lo quiero comentar con ustedes para comentarles vivencias en situaciones de crisis. Los dueños de este hotel es un grupo chileno que tiene otros hoteles en Chile, ¿sí? Y por lo tanto tenían cierta espalda financiera, no estaban con los problemas de Argentina ni de Uruguay. Entonces, se planteaban que bajar una tarifa en aquel momento por abajo de $100 o $90, muchos hoteles podían estar cobrando 40 o 50 dólares, si bien lo podrían llegar a hacer en el momento que la crisis se superara, poder retomar las tarifas anteriores iba a ser muy difícil. ¿Cuál es el análisis estratégico que hicieron los accionistas? Se trabajaba con público del exterior que muchas veces venía como ejecutivos, gerentes de empresas multinacionales, consultores, bueno, o alguien que venía por turismo y demás, pero que si a esos clientes
que ya estaban habituados a tener una tarifa, por decir algo, de $100, no recuerdo cuánto era, ¿no? Obviamente no lo recuerdo. Y si la bajamos a 50, y ellos no habían sufrido la crisis porque venían, por ejemplo, de Europa, no estaban sufriendo la crisis de Argentina y de Uruguay. Si se lo bajamos a $50, dentro de 6 meses o un año, cuando quisiéramos retomar y aumentar los precios a las tarifas anteriores, iba a ser muy difícil de que esos clientes nos aceptaran en volver a pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a pagar un precio más barato. ¿Se entiende? En Uruguay había una devaluación de la moneda muy fuerte, se rompió una especie de tablita que era un tipo de cambio flotante con bandas de flotación que flotaban en un rango. Si yo le hago acá como sería una gráfica, el dólar flotaba en un rango. Si se iba por arriba, el gobierno compraba, si caía, el gobierno vendía para mantenerlo dentro de ese rango, pero no lo pudo mantener. Por decir algo, de 17, 18 pesos se fue a 30 o 31. Estamos hablando 2002, 2003. Y luego que pasaron los meses corrigió y volvió al entorno de los 20, más o menos. 6 meses más o menos. Pero en el momento de crisis, se fue a las nubes. Entonces, un extranjero que venía y venía con dólares, si le bajamos la tarifa a la mitad, o el dólar se había ido casi al doble, la pagaría contentísimo. Pero después, a su próximo viaje, cuando quisiera venir dentro de 3 meses, 6 meses, un año, y le queremos volver a cobrar los mismos $100 que cobrábamos antes, u $80, tal vez no estaría tan conforme. Entonces, para mantener un estándar y una estrategia de precios, es que se bajaron las tarifas, sí, pero no se bajaron a un nivel muy, muy bajo, de forma tal que otros hoteles sí lo hicieron porque tenían la necesidad financiera de generar esos ingresos, ¿sí? Quiero comentarles eso que sucedió acá en Uruguay hace 20 años atrás. Y por eso se quería saber cuál era el costo de una habitación ocupada y cuál era el costo de una habitación vacía, por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa en realidad? El costo de esas habitaciones vacías, ¿qué es? 288 pesos. Miren que son grandes, los escucho. ¿Es un costo fijo? Más fuerte, Que si es un costos costo fijos. fijo, Pero son costos fijos que están asociados a una habitación vacía. ¿Qué significa una habitación vacía? Que no la ocupó el está hotel. generando pérdida. ¿Eh? Está generando pérdida nada más. Porque tiene un Exacto, costo y no tiene a nadie que la esté ocupando, o sea, no está dando ganancia. perfecto. ¿Y qué es eso? El costo de... La ociosidad. Perfecto, es el costo de la ociosidad. Tengo una habitación vacía, está ociosa y tengo un costo. Pero ese costo lo tengo que cubrir con algo, porque es plata que me salió de bolsillo. Son recursos erogables que pagamos, entre comillas, por de vengamiento. Obviamente está la depreciación de propiedad, planta de equipo. ¿Pero se entiende? Entonces dicen, y bueno, ¿cuál debería ser el precio? ¿Más de 500? ¿Le tengo que sumar 188 o más? ¿Me explico? ¿Cuál debería ser el precio para que el hotel estuviera en equilibrio? Para que no ganara ni perdiera. Y acá le cambio el ejemplo, ¿no? Suma de las dos, de ocupada y vacía, tiene que cobrar por habitación. Suma los dos. ¿De qué dos? ¿De qué dos valores? Del costo de la habitación ocupada y vacía. Ahí va. ¿Y cuánto sería eso? Agarra una calculadora y sumalo. Eh, Yo no lo estoy haciendo y nunca lo hice. No me acuerdo. O si lo hice, no me acuerdo.
casi 4 millones de pesos. No, da 726 pesos por habitación. ¿Qué cuánto hiciste? quinientos Desarrollame. treinta y ocho más 188. Eso Está mal. mínimo tendría que... ¿Está mal? Sí. Ok. Si no aplicáramos ABC con ociosidades, los recursos de los costos de la habitación ocupada y los costos de la habitación vacía son costos totales del hotel. Hay que sumarlos. 2.300.000 más 1.600.000, da casi 4 millones de pesos. O 4 millones de pesos. Esos 4 millones de pesos, ¿entre cuántas habitaciones tenemos que dividir? Hagan la cuenta, para entender. Sumaron los 2.363.000 más 1.649.000, ¿cuánto les da? Gracias, Marco. 305. ¿Eh? 305 por habitación tendrías que cobrar. ¿Cuánto? 305,36. Hice 2 millones, 3 puntos, más 1,6 millones dividido 13.140. ¿Cuánto da eso, Marco? 305 pesos, pero el costo por una habitación ocupada es más caro. Ese sería el costo si tuviéramos todas las habitaciones ocupadas, en teoría. No es cierto, pero ese sería el menor costo si tuviéramos todas las habitaciones ocupadas. Si el hotel estuviera al 100% siempre, pero no es real eso. Marcos, ¿entre qué está dividiendo los 4 millones de pesos? Entre las habitaciones que ocupé. Entonces, ¿cuánto me da el costo por habitación si no expongo las ociosidades? ¿Están viendo la pantalla ustedes? Dice 914 914. pesos. Entonces, para que el hotel gane plata, tendría que venderlo por encima de 914 pesos la habitación. Que no sé si lo podría vender o no en aquel momento. No recuerdo cuánto estaba el dólar. Le dije unos números, pero no recuerdo si eran exactos o no. ¿Se entiende? Ay, me caí. Seguimos, Marco, porque yo me desconecté. ¿Eh? Da. Igual sigue filmando. Ah, sí. Disculpen, chicos, yo me caí. Yo no lo veo por nada. Bueno, Seguimos, Marco. dale. A ver, digo yo. Bueno, esto es lo que les decía Elvio del costo total. Cuando vemos cuando vemos el cuadro acá del tiempo ocioso, de dónde surge el monto del tiempo ocioso, en este de acá, ¿no? Vamos a ver que el tiempo ocioso está asociado al recurso mano de obra. Y esto tiene una explicación que es la que vamos a ver a continuación. El anexo 2 de la parte anexa de la mano de obra de la práctica habla todo de cómo se considera el factor mano de obra. Dice supuestos generales del recurso. Bueno, todos los meses constan de 4 semanas y todas las personas trabajan 166 horas al mes. Entonces, el total de trabajo que tienen las personas son 44 horas semanales, descontándole la media hora de descanso intermedio por los 5 días de la semana. Y no se consideran las licencias por las
de las personas, porque cuando alguien se va de licencia, otra persona tiene que realizar esa tarea. Entonces el tiempo que vamos a estar destinando a la tarea es el mismo que se va a consumir. Y después cada una de las personas con el mismo cargo realiza las tareas correspondientes a ese cargo, independientemente de que cuántas personas ocupen el mismo. Es decir, si vamos a tener 4 mucamas o 3 mozos, todos van a estar realizando la misma tarea. Y las tareas y el tiempo que les insume se determinaron en una entrevista con personal con cada uno de los empleados. A partir de esa información que se recabó en las entrevistas, se relevó lo que es el tiempo necesario para realizar las diferentes tareas identificadas para cada uno de los cargos y en las diferentes actividades definidas para el hotel en estudio. Una vez realizado esto, se distribuyó el tiempo incurrido por cada una de las actividades por persona según los diferentes cargos, llevando la cantidad necesaria para realizar dichas tareas según el cargo que corresponde. Entonces, por ejemplo, llevando la cantidad de horas, al gerente a atender pasajeros le lleva 10 horas eh, mensuales o dedica 10 horas de su tiempo a atender pasajeros. Realizar acciones de marketing y ventas 75, administrar el hotel 81 y no tiene tiempo ocioso. Llevándolo a la cantidad nos da un total de 1, bueno, el 0,6 o el 6% de su tiempo lo dedica a atender a pasajeros, el 45% a realizar acciones de marketing, el 49% administra el hotel y esto nos da el total. El administrativo dedica 33,33 horas de su tiempo o el 20% de atender al pasajero. También realiza tareas de administrar el hotel y gestionar artículos de limpieza. Y después tiene tiempo ocioso, un 0,4, un 4% de su tiempo o 7 horas semanales. La recepcionista, que son 4, recuerden que la recepción trabaja las 24 horas, por lo tanto requiere que esté todo el turno completo. Dedica tiempo ya a más actividades. Bueno, el 1% de su tiempo lo dedica a atender habitaciones, mantener habitaciones desocupadas. El 97 va a ser en este caso, pero el total nos da 4, que son 4 recepcionistas. De su tiempo, o 40 horas, lo dedican a atender habitaciones ocupadas, 45, casi 46 a atender al pasajero. Después también realizan tareas de administrar el hotel, realizar acciones de marketing y ventas, otras actividades. Y también tienen capacidad ociosa de 43 horas casi en las 166 que trabajan cada una. Estas 43 son por las 4 que trabajan. Y acá tenemos el tiempo. El personal de mantenimiento nos sucede lo mismo y ahí vemos cómo se distribuye la diferente capacidad ociosa que estaba asociada a la mano de obra a diferente personal. Acá tenemos gerente, administrativo, recepcionista, mantenimiento y mozos. Y en la siguiente página vemos que tenemos a la gobernanta, mucama, lavandería, cocinera y al vendedor. Entonces, todos menos el gerente, todos tienen capacidad ociosa respecto a su tiempo. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que lo hablamos, es que la capacidad ociosa que ellos tienen está determinada por la capacidad de producción o la capacidad máxima que ellos van a estar teniendo. Entonces, volviendo al caso, nos pide que, bueno, ya fue el que hicimos, el 4. ¿Cuál sería el costo mínimo que debería cubrir el precio fijado por habitación? Esto fue lo que estuvimos hablando. Y acá a continuación se presenta información sobre un estudio de sensibilidad a los costos de habitación ocupada y habitación vacía. A ver, ¿qué les quiero mostrar? Habitación ocupada, habitación vacía, sí, es esto. Sí. Costo menor. La excepción. No, estaba mirando acá el anexo.
mano de obra. Avanzamos en el número. Y déjame. Ya. ¿Me escuchan? Les cuento un poco cómo se hizo el trabajo de ABC. Eh, lo que se hizo fue relevar el tiempo dedicado por cada persona para los diferentes tipos de actividades. Primero lo que se hizo fue un formulario donde se encuestó eh, a las mucamas, a la gobernanta, al recepcionista, al administrativo, a todas las personas, o al menos a uno de cada cargo, preguntándole cuáles eran sus tareas diarias, cuánto tiempo le dedicaban a esas tareas diarias, y si esas tareas diarias las realizaban en forma habitual y repetitiva todos los días. Esa es la forma de aplicar a veces, haciendo un relevamiento con el personal y preguntándole directamente cuáles son las actividades que realiza, si las realiza en forma regular y permanente todos los días y cuánto tiempo estima que le lleva realizar esas actividades. ¿Sí? De forma tal de poder conocer cuáles son las actividades a las cuales las personas le dedican más tiempo. ¿Sí? El mayor costo de los recursos para realizar esas actividades. Y es lo que ustedes tienen ahí. Este es un ejemplo, porque acá no está, por ejemplo, las mucamas o la gobernanta. ¿Sí? Entonces, se relevaron los tiempos, se consultó a las personas. En promedio, limpiar una habitación doble llevaba entre 20 y 25 minutos. Y una single para una sola persona llevaba entre 15 y 20 minutos. Y las mucamas dedicaban la mayor parte del tiempo a hacer habitaciones, a repasar habitaciones y bueno, y a mantener áreas comunes del hotel. ¿Sí? Pero eso se hace a través de encuestas, preguntándole a cada uno de los cargos, ¿sí? A qué dedican el tiempo y luego que quien lo supervisa lo valide, ¿no? Y así si eso que te respondieron es razonable o no, no es razonable. ¿Se entiende? De esa forma es que se determinaron estos tiempos. La del mozo, el de mantenimiento, el recepcionista y los que no están viendo acá, que sí lo tienen en la tesis. ¿Sí? Para luego poder asignar el costo total de los recursos humanos a cada una de las actividades, lo que se hizo es hacer un factor de conversión expresando el costo de las personas que tenían mayor remuneración respecto al costo de las personas que tenían menos remuneración. Y se estableció un factor de conversión de las remuneraciones. El gerente, obviamente, es el que mayor salario tenía, con respecto eh, a una limpiadora. El administrativo, lo mismo, un factor de conversión con respecto a una limpiadora. De forma tal que todos los tiempos de trabajo de las distintas categorías del personal se expresó en una unidad de medida común, que es el tiempo de trabajo del personal que ganaba menos, con la remuneración más baja. Y de esa forma, luego se multiplicó y se distribuyó el costo total de los recursos humanos a cada una de las actividades. Entonces, ¿qué tipo de inductor estamos utilizando acá? Ya les conté algo. Era un inductor donde nosotros le preguntábamos a cada una de las personas cuánto tiempo le dedicaban a cada tarea o a cada actividad. Entonces, no estábamos cronometrando el tiempo real, se lo estábamos preguntando. Entonces, ¿ese inductor qué es? ¿Un inductor real o un inductor estimado? Les pregunto. Real de tiempo, ¿no? Es un inductor de tiempo.
Pero nosotros no estábamos cronometrando el tiempo para limpiar cada habitación, ni el tiempo que el mozo demoraba cada vez que servía el desayuno. Le preguntamos cuánto estimaba él que demoraba en servir el desayuno, cuánto estimaba la mucama que demoraba en hacer la habitación. Si no lo cronometrábamos, no íbamos con un reloj que lo medíamos, o no teníamos un registro donde anotábamos los tiempos, ¿es un inductor real o es un inductor estimado? No, es estimado, pero eso no Es, significa que no se pudiese medir igual, claro, es una ¿no? medición estimada, claro, correcto. Pero es estimado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tratando de determinar un tiempo estándar promedio para limpiar una habitación o para servir un desayuno, en función de lo que nos expresan los diferentes mozos o las diferentes limpiadoras. ¿Se entiende? Pero es un inductor estimado. Estimamos el tiempo para realizar la limpieza de las habitaciones. Después, ¿qué teníamos? La cantidad de habitaciones que habían ocupado los pasajeros. Entonces, si multiplicamos ese tiempo promedio para limpiar una habitación que es estimado por la cantidad de habitaciones que realmente se limpiaron, ¿qué obtenemos? ¿Un inductor de transacción o un inductor de duración? De duración. De duración, porque estamos estimando la cantidad de tiempo necesario para limpiar una habitación. Y si después todavía esos tiempos necesarios lo multiplicamos con un factor de ponderación en función de las remuneraciones que percibe cada empleado en función de su categoría laboral, ¿qué inductor estamos utilizando? Hay tres categorías. De transacción, que no es, que cuenta la cantidad de veces que se limpia una habitación. De duración, que cuenta la cantidad de tiempo, pero nosotros tenemos una masa total de remuneraciones que yo les dije, las horas trabajadas las convertíamos en horas equivalente al tiempo de trabajo de la remuneración más baja. Entonces, las 166 horas mensuales trabajadas por el gerente, las multiplicamos por el factor de conversión entre el sueldo del gerente y el sueldo de la limpiadora que ganaba menos. Y por ejemplo, daba 5 veces. El gerente ganaba 5 veces más que la limpiadora, por decir algo. Entonces, las 166 horas del gerente las multiplicábamos por 5. El administrativo ganaba 2 veces más que la limpiadora. Las 166 horas de la administrativa las multiplicábamos por 2. El recepcionista ganaba una vez con 8. Y de esa forma multiplicábamos para llegar a un total de horas no reales, pero sí horas equivalentes en función de la remuneración de la limpiadora, que era el recurso más barato. Y luego, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos las horas considerando ese factor de conversión por la remuneración horaria del recurso más barato. Entonces, ese es un inductor de transacción, de duración o de intensidad, les pregunto. ¿Qué es un inductor de intensidad? Cuando se trata de directizar de la forma más precisa posible el uso de cada recurso por parte de cada actividad. Le cambio el ejemplo. Así es como se hizo en el hotel. Pero si ustedes tomaran las horas del mozo y para llevar su costo a las actividades de mantener habitaciones ocupadas, la multiplican por la remuneración del mozo, ¿qué están haciendo? Están asignando de la forma más precisa posible el tiempo de trabajo del mozo que es consumido para mantener habitaciones o para atender el pasajero. Entonces, ahí cuando multiplicamos el tiempo
por el costo real de ese recurso, y no un costo global, donde sumamos peras con boniato, o horas de gerente con horas de mozo, ¿son horas comparables? No, no son horas comparables. Entonces, los inductores de intensidad lo que hacen es directizar en forma más precisa posible el consumo del recurso por parte de las actividades. Hay dos formas de hacer esto. O tomo las horas de cada categoría laboral y lo multiplico por el valor hora de su categoría laboral, o convierto las horas de cada recurso por un factor de conversión y las llevo a horas de trabajo del recurso más barato para simplificar el cálculo. Son las dos formas de hacerlo. Y en ambos casos, por más que sean inductores de duración, cuando lo multiplicamos por el costo del recurso que estamos consumiendo en forma específica, o convertimos todo por un factor de ponderación de la remuneración del sueldo de cada categoría laboral con respecto del salario más bajo, ¿sí? Lo que estamos utilizando es un inductor de intensidad, que es lo que se hizo en el trabajo del hotel. Y si ustedes miran, el costo del factor mano de obra o trabajo humano es uno de los factores más caros dentro del hotel y donde debemos de ser lo más precisos posibles para asignar el costo a cada una de las actividades. Y es lo que se realizó en el trabajo monográfico. Y como les comento, hay dos formas de hacerlo. O convertimos las horas del gerente y las multiplicamos por 5 para que estén expresadas en horas equivalentes de la mucama, que es el salario más barato, y luego, si dedica 0,6% para atender al pasajero, bueno, lo multiplicamos, o las 10 horas las multiplicamos por 5, serían 50 horas equivalentes de una mucama que dedica el gerente para atender al pasajero, en términos de valor económico, ¿no? Del costo del recurso personal. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos todos perdidos o alguien me sigue? ¿O arranco de vuelta la explicación? Este es el momento para aprender. Estamos para que ustedes puedan entender bien ABC y que si hoy o mañana lo tienen que aplicar, lo puedan aplicar de la forma más correcta posible. Porque si ustedes agarran el monto total de los recursos de ABC en términos monetarios y lo dividen sobre el total de horas, que es un inductor de tiempo, pero sumamos horas de mozo, horas de limpiadora, horas de gobernanta y horas de gerente, como si todas las horas valen lo mismo, tenemos un inductor de duración. Pero ese cálculo que vamos a obtener es un costo promedio horario que no es correcto ni para luego asignar las horas de la limpiadora, ni es correcto para luego asignar las horas del gerente. ¿Se entiende? Porque no vamos a estar haciendo una asignación precisa. ¿Me siguen el razonamiento? Gracias, Vanessa. Yo no sé si estoy escuchando, ¿no? Sí, si me hablan, escucho. Entonces, cuando estamos hablando que el costo del recurso humano es el costo más importante dentro del hotel, tenemos que tratar de hacer la asignación de costos de ese recurso humano a cada una de las actividades de la forma más precisa posible. Entonces, los inductores de duración no son los mejores. Tenemos que utilizar inductores de intensidad. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Como recién les expliqué. O tomamos las horas reales de cada recurso y lo multiplicamos por el valor hora de cada uno de los recursos, ¿sí? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando el recurso elemento humano, trabajo humano o mano de obra, y lo estamos abriendo en diferentes recursos por categoría laboral para hacer más preciso su asignación. Entonces, ¿cuánto es el costo de los mozos? Lo divido entre el total de las horas de los mozos, saco una tasa del inductor por hora de trabajo del mozo, y esa, después veo cuántas horas de mozo consume cada de las actividades. Es un inductor de duración, pero ¿qué hice? Abrí el recurso, el elemento de costo, lo separé en función del costo de cada uno de esos recursos. Otra forma de hacer eso es, tengo el monto total de los recursos mano de obra, que es lo que se hizo, y en vez de sumar horas de limpiadora, más horas de mozo, más horas de mantenimiento, más horas de gerente, como si todas valieran lo mismo, tuvieran el mismo valor hora, en términos de plata,
Le digo, no, aplico un factor de conversión. Las horas del gerente valen 5 veces la hora de la gobernante, las multiplico por 5. Y luego cuando consumo horas de gerente, obviamente, como la tasa del inductor está en función de horas de limpiadora, las horas de gerente, cuando aplico y multiplico por 10 pesos, la tengo que multiplicar por 5, pues en realidad el costo del gerente es 5 veces más caro que el costo de una limpiadora. ¿Se entiende la idea? Son las dos formas que hay para hacerlo. Sentido común. En ese caso, estamos en inductores de intensidad, donde estamos tratando de hacer una asignación más precisa del costo de los recursos hacia las actividades, en función de cómo las actividades consumen esos recursos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, un inductor de intensidad es considerar un inductor de duración y multiplicarlo por el costo específico de cada recurso. En ese caso, debo abrir el recurso humano en mozo. ¿Cuánto es el valor de los mozos? Lo divido entre las horas de los mozos. Eso me da una tasa del inductor para los mozos. Lo mismo para las limpiadoras. Lo mismo para el recepcionista. Y luego, cuando consumo las horas de cada uno, tengo el costo de cada uno. O utilizo un inductor global, pero no sumo horas de limpiadora más de mozo más de mantenimiento, porque estaría sumando horas de diferente valor, y las sumo multiplicadas por un factor de corrección, de conversión. Y expreso todo en la unidad más barata. La unidad más barata es el salario más barato. ¿Sí? Y luego cuando consumo las horas del recepcionista, que es el doble, por ejemplo, que el de la limpiadora, lo multiplico por la tasa del inductor y por 2, que es el doble que vale la remuneración del recepcionista, es el mismo factor de conversión para llevarme los pesos desde la mano de obra hacia el costo de cada actividad, para el caso del recepcionista que estoy explicando. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido, porque creo que la única que contestaba era Vanessa. Y bueno, continuamos. Los dejo con Marcos. Bueno, habíamos quedado en el punto 4, que era que hablábamos del costo en la situación planteada. Ya lo estuvo abordando Elvio. Y estos datos que están acá son para la parte del CPIE 5, que es cuál es el efecto de la capacidad ociosa en un análisis de sensibilidad respecto a la ocupación del hotel. Cuando estuvimos viendo cuál era la capacidad del hotel, esto vino dado por las condiciones en que se estaba desarrollando el estudio, hablamos de que había un 33,40% de ocupación. A partir de eso, lo que se hizo fue un estudio de sensibilidad de cómo variaban los costos de las habitaciones ocupadas y vacías respecto al nivel de ocupación del hotel. Asumo que para esto dejaron todas las demás variables constantes. Entonces, en la medida que la tasa de ocupación disminuye, el costo de habitación ocupada y el costo de la habitación vacía suben, y también se incrementa el costo del tiempo ocioso, de la unidad ociosa. Esto es cuando llegamos al 20%, que fue el análisis de sensibilidad que se hizo. Y después lo que se hizo fue ir probando diferentes escenarios. Bueno, cómo se modifican los costos, si la capacidad, si la ocupación haciendo un 30%, bueno, hay un aumento sensible entre el 33 y el 30%, 20 pesos, bueno, 13 pesos en el caso de la habitación vacía y 53 pesos en el caso del tiempo ocioso. Como cuando aumenta la ocupación, la tasa de ocupación al 40%, vemos que los costos tienden a bajar, tanto de las habitaciones ocupadas como la habitación vacía y también el de tiempo ocioso, pero cuando llegamos a una ocupación del 50%, esto nos da costos más bajos que los anteriores, pero llegamos a un costo del tiempo ocioso negativo.
¿Cómo se interpreta esto del costo ocioso negativo? Bueno, acá está la representación gráfica. La línea azul representa la habitación ocupada, la línea roja el costo de la habitación vacía. Vieron que la pendiente no es tanto como el azul. Y la línea verde representa el costo del tiempo ocioso. Cuando llegamos entre el 50 y casi el 50%, vemos que el costo de ociosidad pasa a ser negativo. Entonces, en este análisis se tomaron los datos obtenidos en el ejercicio de estudio y se hizo variar el porcentaje de ocupación anual para observar el comportamiento de la variación de los objetos de costeo que se habían establecido. A su vez, se observa el comportamiento de la variable costo tiempo ocioso, que refleja el tiempo en que el empleado, aún estando a disposición de la empresa, no realiza tareas, eh, no realiza tareas por el bajo nivel de actividad. En este caso, está valorizado ese tiempo por el costo de la mano de obra en cada uno de los casos según la categoría, que es esto que les explicaba el recién, y su evolución refleja la necesidad de personal a medida que la ocupación aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como la mano de obra tiene un gran impacto en el costeo, en los objetos de costeo, que es la habitación ocupada y la habitación vacía, el factor trabajo es como la variable de análisis que entra a jugar acá, que es el caso de la sensibilidad que estamos viendo. Entonces, considerando que existe tiempo ocioso para alguno de los cargos de acuerdo a su nivel de ocupación, por ejemplo, el personal de servicio. Este tiempo ocioso se debe a que el personal de servicio mínimo que estaba contratado era para cubrir la demanda prevista por la empresa. Se supone que la dotación de personal que existió en ese momento, en ese ejercicio, era la mínima necesaria para la prestación óptima del servicio dada la proyección que ellos tenían de capacidad. Ellos proyectaban, por ejemplo, que iban a estar teniendo entre un 40 y menos de un 50% de ocupación. Entonces, la dotación de personal que estaba contratado esas 17 personas, respondían a esa capacidad. A medida que aumenta la capacidad de ocupación o el nivel de ocupación del hotel, esos recursos comienzan a ser escasos o comienzan a tener que eh, buscar una forma en que se pueda mejorar o que se pueda cubrir esa capacidad ociosa negativa. Entonces, lo que queda demostrado acá es que a medida que aumenta la tasa de ocupación del hotel, el tiempo ocioso tiende a disminuir. ¿Qué problema vamos a tener esto? ¿O cómo debería seguir trabajando la empresa? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, eh, eh, a qué conclusiones podemos llegar. Uno de los principales filtros o el cuello de botella es definir la sensibilidad respecto a la capacidad de ocupación del hotel. El cuello de botella va a ser el personal. Entonces, en este sentido, lo que resulta necesario es que se pueda analizar cada uno de los cargos para verificar cuál de ellos utiliza mejor su tiempo o está en forma productiva. Ese primer análisis que se hizo relevándole qué tiempo le insumía a cada uno de los empleados llevar sus tareas, tendría que buscar poder medir ese tiempo y ver si efectivamente eh, se encuentran en la mejor capacidad de producción o en la mejor forma productiva. Y después tendrían que analizar qué factores de trabajo requerirían horas adicionales para desarrollar sus tareas. Evidentemente, a medida que aumenta la capacidad del hotel o la ocupación del hotel, vamos a necesitar más mucamas para poder tener todas las habitaciones disponibles en condiciones para el siguiente huésped o para hacerle la mantención diaria. Entonces, vamos a tener que evaluar la productividad de cada una de las fuerzas aplicadas en las actividades, cada una de las fuerzas de cada una de las personas que intervienen en esas actividades para evaluar la forma más eficiente de realizar las tareas. Y en última instancia, si es necesario,
su ocupación tal cual fue definida y ver cómo se va a estar dando. Algo que es importante tener en cuenta es que este análisis se realizó y se tiene presente considerando que no cambian los recursos totales. Si hay un incremento en la productividad, hay una baja sensible en los costos. Entonces, llegará un punto en la ocupación donde sea necesaria la contratación de más personal o la realización de horas extras para cumplir con las tareas, lo que va a implicar un cambio en la estructura de negocio porque el costo de la hora, mano de obra, va a subir o la cantidad de recursos que vamos a estar aplicando se va a ver modificada. Entonces, a partir de ese punto en el cual nosotros vamos a introducir más personal por el aumento de la ocupación, todo este estudio o el análisis que se hizo no va a tener validez, porque nosotros siempre vamos a estar trabajando con una capacidad dada por un periodo de tiempo dado, con unos recursos dados. Cuando modificamos alguna de esas variables, tenemos que volver a hacer todo el estudio de, de la situación de la empresa. Y después algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, bueno, qué estrategias de venta pensaba utilizar el hotel o cómo pensaban continuar trabajando a partir de esa situación en la cual se encontraba. Uno de los conceptos que aproximan en la tesis es el margen de contribución, que la primera definición de margen de contribución como precio menos costos variables, en el caso de la estructura de costos va a presentar alguna dificultad en función del peso relativo que tengan tanto los costos variables sobre los costos totales. Después, otra cosa que tiene que tener en cuenta la empresa son los costos del personal y que la mayoría de los costos fijos son estructurales, tanto los costos de mantenimiento como los costos necesarios para que el negocio siga funcionando. Tienen características de ser erogables y no evitables en el corto plazo, es lo que dice la letra, y forman parte de la capacidad ociosa en momentos de baja ocupación. Y en estas circunstancias y con esta estructura de costos fijos tan importante, que por eso es lo que hablábamos de, bueno, porque es factible utilizar la metodología OBC, van a tener que considerar su estructura de costos para todas las tomas de decisiones que la empresa tenga que afrontar. Esto es más o menos bueno, el comentario general de la práctica. En EVA van a ver que tiene la solución comentada y guiada, por si quieren detenerse en alguno de los aspectos o revisar alguno de los números, están todos los detalles, y cualquier duda que tengan la pueden dejar, la pueden preguntar ahora, o plantearla en EVA, o retomamos la clase que viene si surge alguna consulta. No sé, Elvio, si tenés algo más para agregar. No, está bien. Un comentario final viendo acá el análisis de sensibilidad. ¿Ustedes no notaron algo muy peculiar? Aumenta la ocupación y baja el costo de una habitación ocupada y también baja el costo de una habitación vacía. ¿Sí? Y también el costo del tiempo ocioso. ¿Por qué se da esto? Obviamente, todos van a pensar que es porque se da un mayor nivel de ocupación, lo cual es cierto. Pero ¿qué pasa? Habían ciertas tareas rutinarias, que eso no está acá en la letra, ¿no? Que se debían hacer en el hotel. Por ejemplo, las habitaciones vacías se repasaban todas las semanas, o sea, se volvían a limpiar para estar en condiciones por si venía algún huésped para ocuparla. En la medida que las habitaciones se ocupan todas las semanas, ese repaso semanal no es necesario. Entonces, ahí se está ahorrando un tiempo de trabajo por un incremento de las habitaciones ocupadas. Y como eso, muchas tareas rutinarias que se realizaban, limpiezas de vidrios, por ejemplo, de las habitaciones, limpieza de áreas comunes, son actividades recurrentes, pero que se realizan
si las habitaciones están ocupadas o si están vacías, independientemente. Entonces, al aumentar el nivel de ocupación, hay menos habitaciones vacías, hay menos habitaciones que se llevan costos, y por lo tanto, esos costos que son estructurales fijos de actividades recurrentes, como limpieza de ascensores, escaleras, pasillos, áreas comunes, se dividen entre un mayor número de habitaciones ocupadas y por lo tanto un menor número de habitaciones vacías. Y a su vez las habitaciones vacías no es necesario repasarlas, porque hay ocupación todas las semanas. Eso explica en parte eso. Y por otro lado, lo que nos tiene que notar que el costo ocioso cuando da negativo significa que tenemos déficit de recursos de tiempo humano y habría que ver en qué tipo de recurso o en qué categoría de recursos nos está faltando personal. Acá no puede estar faltando limpiadoras, o no puede estar faltando algún mozo, no lo sabemos. Porque hay que analizar en este caso qué recursos nos está faltando y deberíamos incrementar los recursos porque ya no son suficientes para llegar a un 50% del nivel de ocupación. Con los recursos actuales, lo que nos dice el tiempo ocioso negativo es que no, con los recursos disponibles, con 3 limpiadoras, una gobernanta y los recursos actuales, no podríamos estar atendiendo un nivel de ocupación del 50%, salvo que paguemos horas extras, hasta que el nivel de actividad crezca más y valga la pena contratar una limpiadora más, por ejemplo. ¿Se entiende el razonamiento? Eso es lo que nos dice el costo del tiempo ocioso negativo. Déficit de recursos para cumplir el nivel de ocupación del 50%. ¿Cómo lo podemos superar? O contratando a una persona y se nos van a generar nuevas ociosidades o nuevos tiempos ociosos que incrementarían sus costos, o pagando horas extras que tendrían un costo incremental más alto de lo habitual. ¿Sí? Eso como para redondear un poco lo que estamos viendo de este análisis. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió básicamente el objetivo de la práctica? ¿Estamos bien por ahí? Vanessa y Nacho, que son los únicos valientes que quedan. Sí, Por sí, mi todo bien, parte sí, disculpa, profe. Por ahí que estaba yo no ausente. veo. Sí, sí. Bueno, si estamos bien, dejamos por aquí y la clase próxima es Team Drive en ABC. ¿Sí?